Capítulo 9. Jaeseong-woo salió del portal en pánico, tragando aire, y se derrumbó boca abajo en el suelo. Ja, casi muero. En serio casi muero. Con las piernas que ya estaban medio perdidas, se arrastró hacia el refrigerador. Luego abrió la puerta del refrigerador que acababa de reemplazar por una usada, audazmente, bueno, no audazmente, sino con cuidado, y sacó una botella de agua. Solo después de haber drenado casi una botella entera, finalmente dejó escapar un soplo de alivio. Maldita sea, eso fue aterrador. Ser perseguido por docenas de monstruos, no querría volver a experimentar eso incluso si fuera un sueño. Corría tan fuerte que una vez que se sentaba, sus piernas temblaban demasiado para que él se parara. Todo su cuerpo estaba húmedo como si se hubiera duchado en sudor. Si se pesara ahora mismo, ¿no estaría abajo unos cuantos kilogramos? Descansó un rato, entreteniendo ese pensamiento inútil. Cuando el sudor se había secado, los ojos de Jaeseong-woo se desplazaron hacia el portal. Respiró, luego deslizó ligeramente la cabeza en el portal. La vista de la mazmorra familiar. Parecía que el molmen había vuelto a la vista, no había ninguno a la vista. Incluso después de cruzar completamente en la mazmorra y mirar a su alrededor, era lo mismo. Así que eso es todo por hoy. Después de ser perseguido una vez, no pudo pensar en qué hacer a continuación. Tal vez si pudiera atraerlos uno o dos a la vez, pero no importa cuánto más fuerte se había vuelto, si docenas lo invadieron como antes, no había nada que pudiera hacer. TSK. Haciendo clic en su lengua en decepción, se dio la vuelta. En este punto, planeó ducharse y dormir duro. Jaeseong-woo pateó una piedra inocente sin ninguna razón. La piedra voló por el aire, golpeó el portal y cayó al suelo. ¿HM? Hizo una expresión extraña mientras miraba la piedra caída, luego la pateó de nuevo. Esta vez también, la piedra golpeó el portal, más precisamente, la pared de piedra donde se formó el portal, hizo un pequeño sonido y cayó. Podría ser capaz de usar esto. Los labios de Jaeseong-woo se acurrucaron. Cuando había desafiado por primera vez a la casa de monstruos. Justo antes de que tuviera éxito en escapar, Jaeseong-woo había sido atrapado por un molmán y arrastrado de vuelta a la mazmorra. En ese momento, Jaeseong-woo definitivamente había estado a mitad del portal, pero el molmán agarrándolo no había sido capaz de conseguir ni un solo dedo. Jejeje. Una risa significativa se filtró de Jaeseong-woo. Sus ojos brillaban, como un mocoso travieso pensando en una broma. Este no es el momento. Jaeseong-woo volvió al portal de nuevo, recogió la lanza que había dejado en el suelo y regresó. Su mirada, apuntando por el pasillo, se hundió en la seriedad. No hay necesidad de ser codicioso. Solo atraiga todo lo que pueda manejar de una sola vez. También tuvo que considerar el peor de los casos. No había garantía de que las cosas salieran como se pretendía. Incluso si fracasaba, tenía que apuntar solo tanto como de alguna manera podía manejar solo. 3 o 4 serían los mejores. A la espera de signos de molmen, Jaeseong-woo volvió a vagar por el pasillo, buscando el grupo más pequeño que pudiera encontrar. Los encontré. Después de moverse por un tiempo, Jaeseong-woo vio un pequeño paquete de aproximadamente 3. Cogió una piedra del piso de la mazmorra y la lanzó con toda su fuerza al molmen. ¡Kiek! Un molmán, golpeado por la repentina piedra voladora, se estremeció y tropezó. Por aquí. Jaeseong-woo gritó a las cosas confundidas. Su atención se rompió completamente en él. Después de confirmar que lo habían reconocido,
Jae-seung-woo se volvió rápidamente y comenzó a correr hacia el portal. Kieik. El molmen lo persiguió. Kik kik, kik kik kik. Tal vez al escuchar la conmoción, un molman apareció de alguna parte y bloqueó el camino de Jae-seung-woo. Fuera del camino. Kieik. Pero cuando Jae-seung-woo balanceó el eje de la lanza con fuerza, el molman hizo un sonido horrible y rebotó. Lo acusó sin dudarlo. En poco tiempo, podía ver el portal muy por delante. Mientras tanto, el molmen había cerrado la distancia significativamente. Si uno de ellos saltara con toda su fuerza hacia él como antes, solo sería cuestión de tiempo antes de que fuera atrapado. Justo cuando el molman más cercano estaba a punto de brotar en la espalda de Jae-seung-woo. ¡Ban! Kieik. Un auge ensordecedor golpeó el aire, seguido por el grito penetrante del molman. Ese fue el principio. El otro molmen que saltó justo después de que también golpeó sus cabezas contra la pared y se derribó. Kieik. Mientras los que apenas se habían recuperado, sus sentidos se rayaron en la pared y gritaron, buscando a Jae-seung-woo. Una lanza salió repentinamente de la pared vacía y apuñaló a un molman. Kieik. La lanza desapareció en un instante, luego se disparó de nuevo, repitiendo mientras destrozaba el molmen. Incluso mientras gritaban de ser apuñalados, el molmen se aferró a la pared como loco, agitando sus garras y embistiendo sus cuerpos en la superficie de piedra. Creían que había algún tipo de espacio detrás de la pared, y que Jae-seung-woo se escondía allí. Incluso los monstruos no estaban completamente sin inteligencia. Pero fue un gran malentendido. Jae-seung-woo ya estaba en otro mundo. Si, por casualidad, el molmen había renunciado a perseguirlo y había regresado, o se había dado cuenta de que algo era extraño, se había alejado y mirado. Entonces las cosas podrían haber sido diferentes. Pero los molmen eran monstruos impulsados por el instinto más que por la razón. Incluso después de estremecerse de la hoja de la lanza, perderían la cabeza de nuevo y se cargarían cuando la lanza de repente salió una vez más. En poco tiempo, no podían soportar el asalto unilateral, y cayeron uno por uno. Kieik. Por fin, después de que incluso el molman final se derrumbó. Cuando la lanza ya no golpeó nada, Jae-seung-woo probó las cosas deslizando un pie en el portal y tirando de él un par de veces, y luego entró. Mirando los cadáveres de molmen se derrumbó frente a la pared, Jae-seung-woo silbó. Así que funciona. Había pensado que era más probable que no lo hiciera, pero sorprendentemente, lo hizo. De cualquier manera, el hecho de que hubiera matado fácilmente a varios molmen significaba que era una victoria. Ahora era el momento de recoger el botín. Fuoo. Los cadáveres de los molmen se dispersaron en partículas de luz y se arremolinaron alrededor de Jae-seung-woo. ¿Por qué no está cayendo? Sorprendido, Jae-seung-woo escaneó el suelo. No había piedras mágicas, ninguna de las que naturalmente debería estar allí donde habían estado los cadáveres. ¿Qué pasó? Después de pensar por un momento, una hipótesis se le ocurrió de repente. No me digas que es una caída de probabilidad. Un suspiro se escabulló por sí solo. Matarlos fácilmente no significaba mucho si no había ganancia. Creo que sabré si mato más. Con una sonrisa extraña, Jae-seung-woo miró por el pasillo. Fue el momento en que el sufrimiento del molmen realmente comenzó. Jae-seung-woo salió del portal y cayó boca abajo sobre la mesa. ¡Aú! Un gemido se le escapó de forma natural. Su rostro parecía notablemente más demacrado que hace 2 semanas.
Los círculos oscuros se habían formado debajo de sus ojos, y su piel estaba seca y áspera, como alguien adicto a los juegos. Después de acostarse allí durante mucho tiempo, Ye-seung-gu movió dolorosamente una mano. Él desabrochó el saco de la cadera a su lado y lo puso boca abajo. Los orbes azules retumbaron, 3 o 4 piedras mágicas. Después de mirarlos por un tiempo, Ye-seung-gu sonrió y se sentó, caminando hacia el fregadero. En una bolsa de plástico negra que sacó de abajo, había un número bastante grande de piedras mágicas. Prueba, de la manera más simple posible, de lo que Ye-seung-gu había estado haciendo durante las últimas 2 semanas. Desde hace un tiempo, realmente se había enganchado a la casa, pasando todo el día dentro de la mazmorra, excepto durmiendo y comiendo. El hecho de que te hicieras más fuerte cuanto más monstruos mataras significaba que podías cambiar tu calidad de vida dependiendo de lo duro que trabajaras. Eso solo era algo que había anhelado toda su vida. Y además de eso, ya que podía usar el portal para matar monstruos fácilmente, se sentía adictivo, como moler un juego repetitivo. Si tan solo reaparecieran más a menudo. Golpeando sus labios en el arrepentimiento, Ye-seung-gu transfirió las piedras mágicas que había traído a la bolsa de plástico. Dentro de la mazmorra, realmente era como un juego. Las piedras mágicas eran una especie de objeto raro. Si seguías matando monstruos, caerían a una baja probabilidad. Según lo que había descubierto a través de la caza repetida, la probabilidad era de aproximadamente el 1%. Una tasa de caída brutal, tal vez 1 por cada 100 monstruos, si tuviera suerte. Hubo bastantes días en los que cazó todo el día y no obtuvo una sola piedra mágica, que salió completamente vacía. El hecho de que los hubiera conseguido 2 veces seguidas al principio significaba que había tenido una suerte ridícula. Si hubiera usado esa suerte para comprar boletos de lotería. El pensamiento inútil pasó rápidamente. Ye-seung-gu sacudió la cabeza y miró las piedras mágicas con ojos serios. Debería empezar a cobrar esto pronto. Después de comprar equipo, había agotado hasta el último de sus ahorros, ni siquiera tenía dinero para pagar el alquiler de este mes. Y el alquiler no era el único problema. Sin un trabajo adecuado, había un sinfín de lugares para que el dinero se filtrara. Comida, vivienda, todo, una emergencia en todos los ámbitos. ¿Cómo los vendo? Dejando escapar un profundo suspiro, Ye-seung-gu puso la bolsa de plástico sobre la mesa. Había una tienda especializada en el barrio que se ocupaba de piedras mágicas, pero Ye-seung-gu no podía usarla. Porque las piedras mágicas, debido a su alto valor, fueron tratadas como especiales entre los subproductos de monstruos. A menos que fueras un hunter certificado a través de una agencia gubernamental o una empresa profesional, o fueras la propia empresa, no podrías venderla legalmente. Para Ye-seung-gu, el problema era esta certificación. Para obtener la certificación, tenías que verificar tu capacidad de despertar, por supuesto, e incluso probar en qué sitio de campo lo adquiriste y cómo. Un procedimiento que era imposible para Ye-seung-gu. ¿Qué se suponía que debía decir? Hay un portal extraño en mi casa que solo yo puedo ver, y había monstruos dentro, así que los maté y estos cayeron. Solo imaginando lo que pasaría si dijera eso, ni siquiera necesitaba verlo. Me tratarían como a un lunático. Una respuesta que nadie creería a menos que pudiera demostrarlo directamente. E incluso si quisiera mostrarles, no puedo. Otras personas ni siquiera podían ser transportadas cuando tocaban el portal y no podían verlo en primer lugar, así que ¿cómo podía probar algo? No, incluso demostrar que sería un problema. Ese portal era peligroso, precisamente porque existía. Si se supiera que existía un portal como este, ¿cómo reaccionaría la gente?
Incluso los portales normales pueden hacer que los precios de la tierra aumenten o bajen dependiendo de lo que parezca dónde, y las multitudes se reúnen. Y este era un portal personal que apareció en su habitación. Jae-seung-woo podría apostar cada piedra mágica que había recogido hasta ahora que no serían solo cosas buenas. ¿Cómo pudo vender piedras mágicas? Parece que el mercado negro es la única manera. Se sentía desagradable, sabiendo que era ilegal, pero si no podía venderlos legalmente, no había otra opción. En el mercado negro, se negociaron artículos relacionados con las mazmorras que no podían venderse sin certificación. Naturalmente, la evasión de impuestos, el contrabando y las estafas ocurrieron constantemente. La notoriedad del mercado negro era bastante famosa no solo entre los cazadores, sino incluso entre la gente común. Debería al menos ir a echar un vistazo una vez. El mercado negro no se refirió a una tienda específica. La gente llamó a todo un distrito comercial en Daerin-dong, Seúl, el mercado negro. Pero a pesar de que la ubicación era tan ampliamente conocida, no hubo una represión a gran escala por parte de las instituciones públicas. Porque si lo hicieran, los vendedores obviamente simplemente se dispersarían en lugares aún más difíciles de rastrear. Es difícil bloquear completamente los canales de distribución ilegales. Especialmente cuando los artículos que se comercializan son inimaginablemente caros. Daerin-dong originalmente tenía un área de Chinatown. En verdad, había sido un lugar donde los problemas estallaban de vez en cuando incluso antes de que aparecieran los portales. Luego se abrieron docenas de portales rojos a la vez, el mismo día, lo que la gente llamó el incidente Daerin. Con monstruos saliendo como un enjambre de hormigas, toda el área estaba completamente devastada. Y con el caos social justo después de que la crisis del portal se colocara en la parte superior, Daerin-dong se quedó como un barrio pobre durante mucho tiempo, hasta que se convirtió en el mercado negro que es ahora. No era que no hubiera habido intentos de limpiarlo. Pero cada vez, se derrumbó debido a la reacción violenta de las fuerzas del inframundo, varios esfuerzos de cabildeo y luchas políticas internas. Ahora, incluso el gobierno lo reconoció tácitamente como un mal necesario. En el mercado negro, no importa lo que pase, no puede esperar protección de la aplicación de la ley, y si hace un movimiento equivocado, su seguridad personal podría estar en riesgo. Pero Jae-seung-woo no tenía otra opción. ¿Estaré bien? Se sentía increíblemente desagradable, como si estuviera caminando en un lugar mortal en sus propios pies.